Parte 1. Dios hizo la maternidad para sí mismo. Capítulo 1. Manos llenas de bendiciones. Hace unos años, nuestra familia tuvo la bendición de vivir en los dormitorios de una villa que albergaba las oficinas de nuestra iglesia y otros espacios comunitarios. En la planta baja siempre tenían alguna actividad, ya fuera el grupo de jóvenes, un estudio bíblico o alguna comida fraternal internacional. A pesar de que había gente entrando y saliendo de nuestra casa todo el tiempo, a veces me daba fobia de estar encerrada. Simplemente me daban ganas de salir de casa. Afortunadamente, vivíamos cerca de un gran centro comercial, así que podía salir de casa y evitar el calor del desierto. A veces recogía a los niños y los llevaba a ver las vitrinas de las tiendas y lo convertía en una experiencia educativa. ¿Cuántos platos ves encima de esta mesa de exhibición? Inventémonos una historia sobre esos modelos que llevan los abrigos de invierno. A ver, ¿quién es el primero que encuentra el vestido más barato en esta vitrina? Cuando llevo a mis hijos a un lugar público como el centro comercial, me convierto en una especie de pastora de gatos. ¿Los gatos se pueden pastorear? Quédate aquí con mamá. No toques eso. ¿De dónde sacaste eso? No te lo lleves a la boca. No se aruñen. Agárrense de las manos suavemente. Vamos, chicos, sigan caminando. En una ocasión, estaba acomodando a mis chicos en una de las mesas del comedor de un centro comercial, cuando una mujer encantadora se sentó a nuestro lado. Podríamos decir que donde vivimos prácticamente no hay extraños y que la hospitalidad aquí es impecable. La hospitalidad se extiende más allá de la sala de estar, pues la gente se involucra alegremente en la vida de los demás durante el día. Su sentido de comunidad se extiende mucho más allá de sus amigos personales. Aquí el adagio africano: se necesita un pueblo para criar a un niño. No es solo un dicho, sino una realidad normativa y que es honrada. A veces parece que el simple hecho de compartir el espacio de la fila para usar el cajero automático es suficiente como para crear ese sentido de comunidad entre las personas. Tienes las manos llenas, dijo sonriente nuestra compañera de almuerzo mientras acariciaba los rizos rubios de mi hija menor. ¡Qué hermosa machacha! Que significa Dios la bendiga en árabe. Solía molestarme cuando me decían que mis manos estaban llenas. Debido a que soy acomplejada e insegura, veía estos comentarios como una afrenta a mi capacidad de criar bien a mis hijos. Asumía que las personas que me decían esto estaban insinuando que mis hijos no tenían buenos modales y que yo no tenía ni idea de cómo criarlos, que mis manos estaban llenas porque no tenía mi maternidad bajo control. Cuando escuchaba este comentario, me ponía a la defensiva y respondía con arrogancia, y a veces sigue siendo una tentación para mí. Ahora, cada vez que alguien me dice que tengo las manos llenas, estoy de acuerdo con ellos por dos razones. Primero, porque 99 veces de cada 100, la gente quiere decir literalmente que tengo las manos llenas. Déjame ayudarte con eso. La amable mujer se levantó para tomar la bandeja que yo estaba sosteniendo mientras intentaba tirar del cochecito del bebé con mi tobillo para acercarlo a la mesa. En segundo lugar, estoy de acuerdo con la gente que dice que mis manos están llenas porque mis manos no solo están llenas, están repletas de bendiciones. Cuando la gente me dice que mis manos están llenas, es un buen momento para recordar que es cierto. Sí, mis manos están repletas con los dones de Dios. La abundancia de dones que Dios me ha dado a través de la maternidad no es cuantificable por el número de niños que tengo o lo hermosos que sean para mí. Los dones que Dios le ha dado a las madres no pueden ser contenidos ni cuantificados por sus hijos. Toda madre tiene las manos llenas. La maternidad viene con problemas reales, con mucho desaliento y con trabajo que es verdaderamente duro. Decir,
Ser madre no es fácil, es como decir, el chocolate es delicioso. Es obvio. Basta con ver a una mamá con 9 meses de embarazo intentar salir de un coche sin desgarrarse algún músculo en el intento. Basta con escuchar a una madre compartir las luchas que hay en su corazón mientras espera que le entreguen ese niño que va a adoptar. O pídele a una madre que te diga sus peticiones de oración. Ser madre no es fácil. Pero a veces las madres sienten que sus manos están llenas de inconvenientes, trabajo ingrato y futilidad. Mantener la perspectiva de que Dios te ha bendecido en abundancia es una lucha muy real. La lucha por la fe no puede ser llevada a cabo con la caprichosa idea de que solo tienes que ver el vaso medio lleno. La lucha por la fe debe ser enfrentada con sensibilidad y gracia, y siempre debe estar sometida a la inerrancia y la autoridad de la palabra de Dios. Sé que las luchas, las decepciones y el dolor en la maternidad son temas importantes, así que es con toda seriedad y sinceridad que me recuerdo a mí misma lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, 3 al 5. He nacido de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo, y tengo una herencia que es indestructible, incontaminada e inmarchitable, guardada en el cielo para mí. Aun cuando mi vida esté llena de angustias y victorias triunfantes, preguntas y esperanzas, estoy siendo guardada por el poder de Dios a través de la fe, para una salvación que se revelará en los últimos tiempos. Predicarme el Evangelio a mí misma cada día es la mejor manera de recordar que mi vida en Cristo es la realidad imperante y permanente en mi vida. El Espíritu Santo que mora en mi interior consuela mi alma con las verdades de la palabra de Dios. Cuando Jesús me rescató del infierno, también me rescató para sí mismo. He sido librada de una eternidad en la que sufriría el castigo que merezco, y que me ha otorgado vida eterna junto a mi Salvador. Él tomó aquella copa, completamente llena de la ira de Dios contra el pecado, y se bebió hasta la última gota. Pero no me devolvió una copa vacía, que en sí habría sido una misericordia con un valor indescriptible. La Biblia dice que mi vaso no solo está medio lleno. Por la obra de Jesús, nuestra copa está rebosando de las tantas bendiciones de Dios. Salmos 23, 5. Sé que probablemente no me libraré del próximo pañal que ensucie el suelo de mi coche, mientras esté atrapada en el tráfico con niños quejosos que solo quieren salir y jugar. Pero el Evangelio me libra de tener que responder a esos problemas tal y como mi carne pecaminosa preferiría. Más bien, soy fortalecida por su gracia, porque sé que en esas ocasiones en que sí responda pecaminosamente, Dios ve la justicia de Jesucristo que ha sido imputada a mi cuenta. Por causa del Evangelio también puedo ver las buenas intenciones de Dios de cumplir sus promesas de hacer que me parezca más a Cristo y acercarme más a Él. Estas son solo algunas de las maneras en que aplicamos el Evangelio en nuestras vidas cotidianas como madres. ¿De qué maneras el Evangelio de Jesucristo impacta tu vida de forma significativa cuando tu realidad temporal parece resumirse básicamente a cosas mundanas como pañales sucios y rabietas en el supermercado? Cualquier persona puede aconsejarte sobre cómo lidiar con estas cosas prácticas y tangibles. Por ejemplo, alguien podría sugerirte que compres un poncho y que lo uses hasta que tus hijos estén en la secundaria. Para controlar tus rabietas públicas, tal vez podrías entrar en un armario y hacerlas en privado. O, ¿creías que me refería a la rabieta de tu hijo en el supermercado? Bueno, ese es otro tema. Ya sea que tu primer hijo esté recién concebido en tu vientre o que te hayan aprobado para una adopción, desde ya puedes probar la bondad de Dios para ti en la maternidad. Cuando no veo la maternidad como un don de Dios para santificarme,
sino como un rol con tareas que se interponen en mi camino, estoy perdiéndome de uno de los medios ordenados por Dios para mi crecimiento espiritual. No solo eso, sino que no estoy disfrutando a Dios. Ninguna cantidad de angustia maternal puede compararse a la miseria que proviene de una vida desprovista de la presencia reconfortante, alentadora, protectora, proveedora y satisfactoria de nuestro Dios Santo. Quiero para mí misma lo que Pablo quiso para sus amados filipenses. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. Quiero que la paz de Dios reine sobre mi maternidad. Quiero para mí misma lo que el escritor de Hebreos quiso para sus lectores. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Quiero vivir cada día de la manera en que recibí a Cristo, es decir, por gracia mediante la fe. Necesito quitarme el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovada en la actitud de mi mente y ponerme el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:20-24. John Owen comentó lo siguiente acerca del papel del Evangelio en esta búsqueda. ¿Qué es entonces la santidad? La santidad no es otra cosa que la implantación, la escritura y la vivencia del Evangelio en nuestras almas. Efesios 4:24. Por supuesto que esta vida de fe, infundida por la gracia, cambia drásticamente la manera en que crío a mis hijos, pero más aún, mantiene mi mirada fija en Dios. Podría decirse que el mandamiento más amoroso de la Biblia es este: súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá: vean aquí a su Dios. Isaías 40:9. Quiero ser contada entre aquellos que verán al Señor. Quiero contemplar a mi Dios. Dones con un propósito santo. Los dones que Dios nos da sirven para este santo propósito: llevarnos a alabar al dador de esos dones. Si disfrutas el don de tus hijos y el don de tu maternidad, pero tu gozo se limita a esos dones, entonces no has entendido el punto de esos dones. El don de la maternidad sirve para que las madres lleguen a atesorar a Jesucristo a medida que Él nos va transformando de adentro hacia afuera. Ese es el tema que voy a tratar en este libro. En el caso de que estés demasiado ocupada para leer el resto, sé lo que es eso. La esencia de mi tesis es la siguiente: por causa del Evangelio, la noticia sobre lo que Jesús hizo en la cruz para salvar a pecadores, las madres que hacen de Cristo su tesoro pueden regocijarse en su trabajo a medida que Dios obre en ellas. Por causa de Jesús, todo lo que un cristiano recibe es gracia sobre gracia sobre gracia. Por gracia de Dios, nuestras manos están llenas hasta desbordarse con sus riquezas en Cristo Jesús. Estas riquezas incluyen el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Las madres que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Las madres que viven por el Espíritu Santo también deben andar guiadas por Él. Gálatas 5:25. Así que, tal y como nos exhorta Pablo, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Gálatas 5:26. En lugar de esto, debemos perseguir la paz unos con otros y edificarnos unos a otros en nuestra santísima fe. Pero incluso estas manifestaciones del fruto del Espíritu
no son un fin en sí mismas. Cuando Dios hace su obra de santificación, lo hace con un fin en mente, nuestra glorificación junto a Cristo Jesús. Lee Romanos 8, del 12 al 17, pensando en ti misma. Por tanto, pon tu nombre. Por tanto, hermanos, no tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sí, Madre, tus manos están llenas, literalmente, y tus manos están llenas hasta rebosar de gracia, y esto se lo debes a aquel que extendió sus manos en la cruz por amor a ti.